Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última reunión científica de la Sociedad Argentina de Geriatría y Neonatología de este año, que tuvimos el placer de coordinar junto al licenciado Gustavo Chiapa. Así que, bueno, hoy nos toca cerrar con una gran reunión, porque, bueno, la tenemos a la licenciada doctora Edith Lagos, que es especialista en neuropsicología, profesora titular de la UBA, jefa del área de investigación cognitiva del Instituto de Salud Pública de la UBA, y también pertenece al área de investigación clínica de la sección de geriatría del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que un honor, un placer tenerla acá para cerrar como ponen estas reuniones científicas y vamos a hablar de cómo proteger la neurocognición en personas mayores. Así que un lujo, Edith, muchas gracias Bueno, y bienvenida a todos. bueno, muchísimas gracias por convocarme. Saben que una de las cosas muy importantes que uno hace, además de investigar, es transmitir. A veces uno da alguna charla y hay poca gente, y yo siempre digo, bueno, no importa, con dejar huella en una persona de lo que uno cree, de lo que uno considera lo mejor del tema que está dando, esto alcanza. Así que a mí la transmisión me parece muy importante, así que agradezco muchísimo esta convocatoria a las autoridades. Es un honor para mí estar con ustedes. Bueno, efectivamente, vamos a hablar de un tema que es un tema clave por muchísimas razones. Saben cómo ha aumentado la longevidad en este periodo, en esta década, en este siglo, ha aumentado enormemente el tiempo de vida. Entonces, la protección de la neurocognición es fundamental. Justamente algunos datos, vamos a ver cómo los mayores de 60 años se van a duplicar para el 2050. Fíjense la cantidad de adultos mayores que vamos a tener y que a nivel mundial es el grupo de población de mayor crecimiento. Y se triplicará a los mayores de 80 años. Saben que ahora hay un enorme grupo de sujetos de 100 años, centenarios, que incluso los están estudiando para ver cómo está la cognición. En muchos de ellos está perfecta, aún teniendo placas amiloideas, que ahora lo vamos a ver esto también, ¿sí? Y uno de cada 5 personas mayores de 60 años va a tener un deterioro cognitivo. En la Argentina fíjense, para el 2030 vamos a tener la mayor demografía de 60 años y más, ¿sí? Eh, y el promedio de vida, fíjense cómo ha aumentado. O sea que es de cuidado tocar estos temas. Eh, Algunas premisas, antes de empezar, digamos, con cosas más puntuales, es que los cambios relacionados con la edad, la estructura cerebral y la función no son uniformes, ni en todo el cerebro ni entre individuos. Hay una gran variabilidad, digamos, y, y que estos cambios en la cognición relacionados con la edad justamente no son uniformes en todos los dominios cognitivos ni en todas las personas mayores. Esto depende de una cantidad enorme de variables que ahora vamos a ver, una cantidad de la variable genética, la variable estructural, la variable de reserva cognitiva, ¿sí? Entonces, esta variabilidad, como está aquí escrito, es que responde a muchas variables, la diferencia interindividual. Y es así que entonces vamos a tocar los temas eh, rápidos, les diré, porque es un tema que merecería muchas horas de trabajo cada uno de estos ítems, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo de deterioro cognitivo. ¿Qué es lo que se llama hoy día envejecimiento óptimo? ¿Cuáles serían los factores protectores? ¿Cuáles son las nuevas perspectivas en las líneas de investigación en el envejecimiento? Y un tema que no es menor, que es la reserva cognitiva. Bueno, vamos a ver si puedo dar un pantallazo de estos temas pivotes en la protección de la neurocognición.
Estos ustedes lo saben mejor que yo, cuáles son los factores de riesgo cognitivo, que son las enfermedades crónicas, que va a ser el estilo de vida, que va a ser el contexto y la cultura, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Y también un tema muy interesante, que es la autopercepción de la vejez, que suele decirse la edad cronológica versus la edad cognitiva. Es decir, ¿cuál es mi edad cronológica? Pero ¿cuál es mi edad cognitiva? ¿Y cuál es la percepción que yo tengo de esta edad cognitiva? Vamos a hablar de los factores de riesgo que todos conocemos, que son diabetes, depresión, hipertensión no controlada, colesterol alto, bueno, ACV, enfermedades cerebrovasculares, la hipoacusia no compensada, que no es menor. Esto parece ser un factor de riesgo, yo no lo creía, pero es muy comprensible. Cuando la hipoacusia no está controlada, el sujeto deja de tener estímulos, que no nos olvidemos que los estímulos del medio son los que hacen mover las neuronas. Por eso es que cuanto más miremos, cuanto más escuchemos, cuanto más sintamos, entonces hay una mayor conexión neuronal. Y el sujeto que tiene una hipoacusia no, está aislado, es como si fuera una situación de aislamiento. La obesidad, ¿no? Y el sueño. Y los factores de estilo de vida, que esto es a lo que vamos a hablar más, porque los elementos de prevención clínica, de la clínica médica, ustedes los conocen mucho. Pero estos factores de estilo de vida, como la falta de actividad física, la baja instrucción, por ejemplo, la falta de actividad mental o actividades que sean socialmente estimulantes, el aislamiento social, el estrés, todos estos son factores que producen o aumentan el déficit cognitivo propio del envejecimiento. Este es un libro muy interesante. Yo tuve el gusto de conocer a Marshall van der Linden en Bélgica y él trabajó muchísimo en envejecimiento y escribió un libro preciosísimo que es pensar de otra manera el envejecimiento, pensarlo de manera diferente. Entonces él hace una síntesis de cuáles pueden ser algunas causas que no solamente responden al envejecimiento en sí mismo de las estructuras cerebrales, sino, por ejemplo, una de ellas es la acumulación farmacológica, que ustedes saben que se llama ahora prevención cuaternaria, es decir, pacientes que están llenos de medicamentos y que muchos de ellos afectan o inhiben la actividad cognitiva. El impacto de la inactividad, algunos aspectos de la vida moderna, esto es interesante, que es la higiene, por ejemplo, la ingesta de antibióticos, todo esto que disminuye, digamos, el sistema inmunológico. Y por supuesto, este punto que es el estatus socioeconómico e infancia desfavorable. Hace poco en el Italiano hicimos un seminario sobre violencia, el impacto de la violencia temprana en la cognición. Y les aseguro que encontré un material impresionante de qué manera en el neurodesarrollo, cuando hay situaciones de violencia, afectan después en la vida adulta todo el desarrollo cognitivo. La vulnerabilidad social a lo largo de toda la vida, que se proyecta a lo largo de la vida, y estos tienen un alto riesgo de declinación cognitiva. Es decir, ¿cuál es lo importante de todo esto? Que son factores que podrían transformarse, que podrían cambiar, no depende solamente de la genética o de los cambios estructurales por el envejecimiento. Son factores que podrían modificarse, son modificables. El nivel socioeconómico que quise mostrar de alguna manera está en un enunciado que
que tiene que ver con que es una cuestión primordial a la hora de evaluar el papel de los factores de riesgo como determinante del envejecimiento cognitivo, ¿sí? Y este nivel socioeconómico, que en la pobreza sabemos que toda la atención médica es peor, que es o nula, que tiene que ver con la salud general del sujeto y que hace que los factores de riesgo sean mayores. Se mide este nivel socioeconómico en función de nivel social, nivel educativo, nivel ocupacional y los ingresos de un individuo, que ahora vamos a ver cómo van a impactar en estos famosos ejes de prevención, que son la dieta. Vayan a decirle a que se coma pescado, ¿no? Que es carísimo el pescado, es imposible de hacer una dieta de las que llaman de prevención, justamente uno de los factores, de uno de los ejes, es justamente la nutrición, que ahora lo vamos a ver. Y saber que entonces este nivel socioeconómico es uno de los correlatos más fuertes en el nivel de rendimiento y los resultados cognitivos, y persisten estas asociaciones a lo largo de toda la vida. Es decir, que no solamente los cambios que vamos o la prevención a nivel de sujeto individual podemos hacer, sino que es un tema que tiene que ver con políticas sociales y con políticas de cambio que apunten justamente a lo largo de toda la vida a resguardar estos factores para que no impacten después en el envejecimiento. Otro de los factores de riesgo es el contexto y la cultura, ¿sí? Que acá estábamos hablando recién de sociología, ¿no? La vejez se vive como un estigma social y cultural. ¿Por qué? Porque aparece de verdad la idea del envejecimiento cognitivo, aparece la idea de la falta de memoria, de la incapacidad de realizar un seguimiento del entorno, aparece la demencia, aparece lentitud motora y cognitiva. ¿Y esto qué pasa? Este sistema de creencias de que las personas mayores son incompetentes, ¿qué produce? Produce efectos psicológicos, físicos sumamente perjudiciales. Las investigaciones muestran que este adherirse a esta cultura terrible del envejecimiento produce mayor estrés cardiovascular, produce mayor mortalidad, produce una reducción de la voluntad de vivir. ¿Quién quiere llegar a viejo con estas alteraciones, pensando en una demencia, en una exclusión social, ¿sí? Y aparecen, y también entonces con esta creencia, aparecen trastornos cognitivos, motores y funcionales. Es llamado actualmente edadismo, que es la forma de exclusión, ¿sí? de los sujetos mayores, que tiene realmente efectos sumamente dañinos. Esta es una frase terrible de Philip Roth en El lamento de Portnoy, ¿no? Que apunta a esto, porque dice, la vejez no es una batalla, es una masacre. Entonces, con esta proyección de la masacre, bueno, mejor nos suicidamos, nada de prevención, ¿no? Bueno, es decir, que las huellas históricas del concepto de envejecimiento van a impactar en nuestras representaciones simbólicas de la vejez. Y esto no es menor a la hora de ver el efecto y el impacto en la cognición. La autopercepción de la vejez también es un factor de riesgo, ¿sí? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? La autopercepción negativa de la vejez, que está asociada con condiciones de salud general, funcionalidad y memoria, ¿sí? Pero con condiciones malas, ¿no? De salud general, fíjense, produce mayor hipertensión, enfermedad cardíaca, artritis, osteoporosis, diabetes, stroke y hasta cáncer. Trastornos en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Y también trastornos de memoria. El sujeto se siente
a veces viejo, y esta vejez interior se transmite en su actitud cotidiana y se producen trastornos, digamos, que están empeorados por esta percepción. Y aunque les parezca mentira, hay unos protocolos que miden la salud cognitiva, que miden el bienestar psicológico. Entonces se ven el propósito de vida, la aceptación de sí mismo, el crecimiento personal, la aceptación de la vida actual, ¿sí? Los vínculos de codependencia, las estrategias eficaces para el cumplimiento de deseos, que esto de poder cumplir el deseo, fíjense que ahora hicimos en otro momento otro seminario con Luis Cámara, digamos, en el italiano sobre el segundo proyecto de vida. La gente se jubila a los 65 años y tiene por delante 20 años. Entonces, si no hacemos una adaptación a estos cambios, es imposible de pensar. Hay que armar un nuevo proyecto, un nuevo desafío, y esto es lo que va a otorgar mayor vitalidad y justamente un enorme crecimiento intelectual y cognitivo. ¿Qué se vio en estas medidas de salud cognitiva? Que aquellos que tienen niveles más altos de bienestar psicológicos se perciben más jóvenes de su edad cronológica, ¿no? Y que al sentirse mayor, predecirá un menor bienestar y un mayor efecto negativo entre aquellos individuos que sienten a la vejez como esto, como una masacre, ¿sí? Y que justamente se ha investigado esto de estas medidas de salud cognitiva, y los que se sienten más viejos de la edad que tienen, tienen este sentimiento, ¿no? Cuando dicen, bueno, ya me vino el viejazo, yo ya no puedo, ¿no? La verdad que se va a asociar a acontecimientos negativos. Bueno, pasemos ahora, bueno, ¿cuál sería el envejecimiento óptimo? ¿Cuáles serían aquellos factores de cambio? No vamos a hablar acá de los cambios políticos sociales que se requeriría en una sociedad para mejorar estos factores que están impactando también en las fallas cognitivas. Entonces, los factores protectores, justamente uno de ellos es la llamada reserva cognitiva. Las estrategias y ejes de prevención, que sí los hay, el apoyo social y emocional, y las intervenciones. Ahora se hacen intervenciones, que es la estimulación cognitiva, a unas personas que no tengan una enfermedad demencial, simplemente que quieran activar y mejorar su cognición. El envejecimiento óptimo sería el proceso de preservación de las habilidades cognitivas a lo largo del tiempo, con ausencia de enfermedades cerebrales. Alexander Kalache es un geriatra, es maravilloso lo que escribe, se lo recomiendo muchísimo, porque él justamente habla del concepto de envejecimiento activo, ¿no? Y apunta a estas cosas que hablábamos antes: salud física, educación continua, que tiene que ver con esto de estos desafíos que dicen estudiar un idioma, avanzar en proyectos, en cosas que uno haya desconocido, ¿no? Que no conozca, como instrumento musical o un proyecto. Esto lo hablamos mucho con Néstor Vázquez en Salud Pública, ¿no? Porque él insiste muchísimo en que este segundo proyecto de vida del adulto mayor tiene que ser que el adulto esté inserto en la sociedad y en la economía. O sea, que no sea un hobby, sino que sea un verdadero proyecto que tenga que ver con lo económico y con digamos, con una proyección social del proyecto. Por eso él habla de participación en la sociedad. La seguridad, el bienestar emocional, y Kalachi habla de esto que es divino, que es solidaridad entre generaciones.
una solidaridad social, que esto también es lo que hay que transmitir, solidaridad social, porque este empezar tempranamente con esto, esta frase que es mía, porque yo quiero, pensando el futuro, quiero trabajar en escuelas secundarias, porque ellos son los que verdaderamente van a poder proyectarse en la vejez y pueden modificarse tempranamente con cambios beneficiosos. Y entender también a la persona y esta solidaridad, ¿no? con la gente mayor, que también es una enseñanza que se debe hacer a la sociedad. Por eso hay que trabajar en prevención, ¿sí? Que acá tenemos la cognición, la dieta, la actividad física, la interacción social, ¿sí? ¿Qué pasa con la dieta? ¿No? Esta es el grupo de trabajo de prevención, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que efectivamente una dieta saludable es fundamental para una vida sana y que la buena nutrición puede reducir el factor de riesgo para la demencia y el deterioro cognitivo. Pero en realidad hay limitaciones en los ensayos clínicos que dicen que esto previene la demencia. Pero sin embargo, bueno, dicen que estos datos no son concluyentes, digamos, de que sea la dieta exactamente la que previene, sino que es la dieta unida a otra serie de factores las que opera como prevención. Sin embargo, bueno, un metaanálisis es interesante, esta revisión, son interesantes los metaanálisis porque analizan muchos trabajos de última generación, concluyen realmente que la adhesión a un patrón de dieta se va a asociar con un menor riesgo de deterioro cognitivo. Y acá veamos, pero ¿qué constituye una dieta que sea beneficiosa para la función cognitiva? A ver, ¿cuántas hay? Bueno, yo les voy a mostrar las tres que están más en boga, y no sé si las conocen, que es la dieta DASH, que es una dieta que fue preparada para los pacientes hipertensos, que es baja en sal, alta en frutas. Son las tres parecidas, ¿no? Pero tienen algunos cambios. Vegetales, bajos lácteos, ¿sí? Y proteínas magras. La otra dieta, que es la primera que sale como protectora, es la dieta mediterránea. Muchísimo pescado, sí, mucho pescado, poca carne. Esta dieta tiene poca carne y también poco lácteo y alimentos altos en fibra. Pero es lo que les decía, es imposible aún en una clase media comprar, hacer esta dieta, porque es carísima. Entonces, ¿cómo está todo unido, digamos, al contexto socioeconómico y al contexto de vida? Y la que mucho se está usando es lo que se llama la dieta MIND, que es una dieta que mezcla la DASH con la dieta mediterránea y que incluye cereales integrales, verduras y una copa de vino. Esa está buena. Esta es una dieta para mí, que me gusta mucho el Malbec. Bueno, pero fíjense, nueces, aves y pescados. Bueno, fíjense la poca probabilidad de que muchísima gente haga esta dieta. La interacción social. La interacción social, que era otra de las variables que estuvimos viendo, es una gran variable de impacto de la conducta social de un sujeto en su actividad cognitiva. Porque esto qué le va a dar? Seguridad para explorar el mundo, resiliencia al estrés, porque va a tener otros que lo acompañen, y le va a dar también un mayor equilibrio emocional. En este metaanálisis de lo que es la interacción social, se estudió justamente que el vínculo, fíjese, entre las conexiones sociales de las personas mayores y el riesgo de deterioro cognitivo leve, demencia y mortalidad en estudios longitudinales durante largo tiempo. Y lo que se vio es que esto disminuía y reducía, esto sí se vio muchísimo en
en todos los congresos de la Asociación de Alzheimer, le dan un espacio enorme a las investigaciones longitudinales, sobre todo, que miden esto de la interacción social. Incluso uno de los trabajos mostraba cómo la gente que iba a las iglesias y que estaba adherida a este tipo de actividad de la iglesia, era una interacción social muy fuerte en la mejora cognitiva, fíjense. El otro punto, el otro pivote, es la actividad física, ¿sí? Em, y cómo se registra en aquellos adultos mayores que hacen actividad física una mayor actividad cerebral, incluso cuando están en reposo, que aquellos que no lo hacen. Entonces, una mayor actividad en el cerebro está asociada con un mejor rendimiento cognitivo. Y lo que es interesante, que los estudios sugieren que reduce el riesgo de demencia en un 3%, que ya es mucho, ¿sí? Disminuye la pérdida del volumen cerebral total, que es una de las variables de la reserva, aumenta el volumen del hipocampo, que justamente está vinculado a la memoria. Ustedes saben que las fallas hipocampales es el primer daño que se ve en la enfermedad de Alzheimer. Y estudios con resonancia magnética funcional muestran que a medida que mejora la capacidad aeróbica, entonces se van a producir cambios de patrones de actividad cerebral que van a predecir un mayor rendimiento en tareas de función ejecutiva y velocidad de procesamiento. Ustedes saben que la función ejecutiva es una de las funciones, es uno de los sistemas cognitivos de mayor impacto en todo lo que hacemos. Tiene que ver con el planeamiento, el cumplimiento del objetivo, las estrategias que vamos a hacer para cumplirlo. Es fundamental. Y la velocidad de procesamiento, que es uno de los factores de impacto en la vejez. La gente está más lenta. Yo iba a decir estamos más lentos, pero yo todavía no, no me lentifiqué mucho. Pero bueno, la verdad es que es muy importante la actividad física. Y que se verifica una mayor conectividad funcional entre las regiones cerebrales que contribuyen esto a la función ejecutiva, a la memoria, después de 4 a 12 meses de intervenciones de ejercicio aeróbico. Esto sí que es fundamental, ¿sí? Eh, Esto es muy interesante, no sé si lo saben, digamos, que el beneficio de bailar y de bailar el tango. Michel Avif, un gran amigo que trabaja en Marsella, que ha venido ya muchas veces a Buenos Aires, él baila el tango de una manera maravillosa, pero él trabajó mucho sobre lo que se llama neuronas en espejo, como el baile del tango activa estas neuronas, ¿sí?, del lóbulo parietal inferior, que se relaciona con la empatía, son llamadas neuronas de la empatía. Bueno, estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la actividad física en personas mayores. Todas las semanas hacer al menos 150 minutos de actividad aeróbica. El fortalecimiento muscular también es muy importante, no perder masa muscular. Y bueno, y los mayores beneficios, 300 minutos de ejercicio aeróbico moderado por semana, o 150 de actividad aeróbica intensa, o alguna combinación equivalente. Porque muchas veces uno le dice al paciente, bueno, pero usted hace actividad física, sí, camino mucho, pero esto tiene que ser sistemático para que produzca un efecto, tiene que ser sistemático, tiene que ser continuo. Es como recetar, ¿no? Como yo digo, en lugar de recetar un medicamento, poner esto en una receta, lo que el sujeto tiene que hacer, porque los sujetos no saben esto de qué es lo que lo beneficiaría. Y la estimulación cognitiva, que esto es lo que les decía, que es el aporte a personas que tienen deterioro cognitivo leve o que tienen un envejecimiento normal y quisieran mejorar. También a mí me gusta trabajar con artículos que tengan un metaanálisis porque tienen mayor riqueza de datos, ¿sí?
Entonces, la estimulación cognitiva va a aumentar el funcionamiento cognitivo general, la memoria, la orientación, las praxias y el cálculo, ¿sí? En los adultos mayores. Y el compromiso intelectual, el aprendizaje permanente, esto es muy importante. ¿Sí? El aprendizaje tiene que ser continuo. Y bueno, pero fíjense que eso tiene que ver también con el ánimo, tiene que ver con la motivación, que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Si uno se siente envejecido, que ya no puede, que ya no aprende, esto es imposible de hacer, ¿no? Si uno no tiene la iniciativa. Y lo que se está investigando es el rol de las actividades específicas, cómo sería la duración de las intervenciones, ¿sí? Que van a influir en los resultados cognitivos. Entonces la estimulación se hace en actividades que están programadas, para mejorar la memoria, la atención, cualquiera de los dominios cognitivos, ¿sí? Hay muchas actividades por computadora ahora, actividades virtuales que son buenísimas. Estimular entonces y mantener las capacidades mentales, lo importante es que en qué va a impactar, en las habilidades funcionales en las tareas cotidianas. Y esto es una de las pivotes del envejecimiento óptimo, mantener la funcionalidad, poder caminar, poder prepararse la comida, poder hablar por teléfono, poder hacer estrategia por si pasa un accidente en la casa. Todo esto es lo que hace que el sujeto pueda tener una mayor autonomía. Pero esta estimulación, ¿qué tiene que ser? Tareas que requieran esfuerzo y una actividad intelectual. A veces dicen un rompecabezas, el sudoku ese, que no está mal, pero no es exactamente la mejor actividad. Tiene que ser una actividad que mueva conceptos, mueva estrategias, resolución de problemas, por ejemplo. Importante que las tareas estén ajustadas a las capacidades del sujeto y lo importante que haya un modelo teórico conceptual de partida. Yo insisto muchísimo, trabajar la memoria no es simplemente dar un ejercicio, uno tiene que saber cuál es un modelo, al menos un modelo actual, un modelo que funcione. Los modelos no son la realidad, pueden ir cambiando, pero hay un modelo conceptual que guíe el tipo de intervención, ¿sí? Entonces se aplica justamente en personas con grupos de personas mayores sanas, ¿sí? Con quejas de memoria asociadas al envejecimiento normal o con deterioro. Y, por supuesto, en pacientes aquejados de enfermedades degenerativas. Este es un trabajo de investigación que hemos hecho en la facultad, un subsidio de la Universidad de Buenos Aires, y que investigamos los justamente ejes de prevención. Una encuesta a la comunidad, a ver qué hacen los sujetos acá con estos ejes de prevención. Bueno, participaron 840 sujetos entre 25 y 86 años, mujeres menos hombres, ¿no? Realizamos en Cava 22-23 y completaron una encuesta sobre ejes de prevención. ¿Y qué encontramos? Que el grupo más joven, estudiamos sueño acá, que yo no hablé, hay muchos otros factores que no son los fundamentales que no toqué en esta conferencia, pero veamos que el grupo más joven, fíjese, de 20 a 30 años, es el que tiene mayores dificultades para dormir. Y el 53% de la población no tiene dificultades para dormir, pero el resto sí, que ya es bastante, ¿sí? Son bastante las alteraciones de sueño. Fíjense, acá tenemos de 31 a 50 años el 62,83, ¿sí? Sin embargo, es mayor el porcentaje que realiza actividad física, una actividad física de mediana intensidad, digamos, ¿sí? Pero en todas las franjas etarias encontramos que los sujetos, miren, de 20 a 30 años son las que más realizan, pero encontramos que realizan actividad física. Y acá
ahora vamos a ver, muchos sujetos dicen que mantienen una dieta saludable en la franja de más de 50 años, ¿sí? El 62% acá ya baja, ¿sí?, la dieta, pero ¿qué pasa? Si bien el comportamiento general va a revelar, digamos, un cambio positivo en el estilo de vida, que uno podría decir que entonces vamos a tener menos sujeto con riesgo de desarrollar demencia. Pero no obstante, esto que les decía antes, la actividad física es baja, hacen pero es baja. Los hábitos dietarios, lo que el sujeto dice que es dieta saludable, no es la dieta que es la que se supone recomendable para bajar el déficit cognitivo. Y la calidad del sueño tampoco es suficiente para el descanso, fundamentalmente en los grupos más jóvenes. Por lo tanto, acá que tenemos nuevamente la necesidad de informar a la comunidad, pero informar la especificidad y ver cómo se haría posible entonces estos beneficios de la prevención. Bueno, si no están muy cansados, acá vamos a ver estos trabajos de investigación, ¿sí?, que investigan factores genéticos de estilo de vida, de salud mental, en sujetos, fíjense, de 40 a 59, de 60 a 80. Y dicen que el desempeño cognitivo mejoró en la mediana edad, pero después disminuye en los participantes mayores. ¿Y ellos qué encuentran? El alto consumo de alcohol, la medicación antidepresiva, que estuvimos hablando, ¿no?, el tema farmacológico, y vivir sin pareja, fíjense, la gente que vivía sola, encontraron un mayor predictivo negativo adicional sobre la cognición. La hipertensión no diagnosticada, la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva y menos años de educación. Otra vez volvemos a los años de educación que predicen entonces un deterioro cognitivo en el grupo de mediana edad. Acá es otro trabajo que se les aplica un cuestionario, ¿sí? Y otra vez van a la hipertensión, ¿sí?, a los hábitos dietéticos, historial, duración del ejercicio físico, fíjense, sobre 3.800 sujetos, muchísimo, y antecedentes de tabaquismo. Bueno, si todavía tengo un poco de tiempo, vos me dirás, Yamila, pasamos a Sí, hablar, sí. bueno, pasamos a hablar del otro factor, del otro factor protector, que justamente es la reserva cognitiva. La reserva cognitiva está reflotada, por así decirlo, porque ya viene de antes, por Yakov Stern, buenísimo, lo trajimos acá a Buenos Aires, él trabaja, tiene trabajos actuales que son buenísimos sobre reserva, porque se ha modificado mucho este concepto primero que él da, que dice que los procesos cerebrales, que la reserva es un modelo activo, que dice que estos procesos cerebrales que permiten modificar la capacidad cognitiva y utilizarla de manera eficiente y flexible, los recursos del cerebro en relación al impacto del envejecimiento o a las patologías cerebrales relacionadas con la edad. Es decir, es la reserva que nos va a permitir defendernos del daño cerebral o de esta declinación que se sufre con la edad. Y que además son estructuras cerebrales que no son usadas antes. O sea, se usan cuando aparece la necesidad de compensación. Este es un concepto muy importante. ¿Y de qué va a depender? Tanto del cerebro estructural como de los mecanismos funcionales del cerebro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que ver acá? ¿Cómo se construye la reserva? La mayor reserva se construye en la niñez y en la adultez temprana. En la vejez también, pero menos. Por eso yo digo, pensando el futuro. Los jóvenes, si quieren envejecer bien, tienen que generar reserva.
Fíjense este estudio interesante que todos lo deben conocer, el estudio de las monjas de Snowden del 69. ¿Qué hace? Eh, eh, bueno, lo digo rápidamente, ella estudia un grupo de monjas de un seminario que ve que estudia el sistema de vida y después cuando se mueren les hacen la patología cerebral, digamos, y ven esto, que hay una falta de asociación entre la neuropatología cerebral y los síntomas clínicos del deterioro cognitivo. Porque, ¿qué encontraron? Que este grupo de monjas que le estudiaron el sistema de vida, el estilo de vida, estaban llenas de placas amiloide. Lo mismo que este estudio de cohorte de centenarios, ¿sí? Y tenían cargas variables de beta-amiloides, ovillos neurofibrilares y placas neuríticas. Y sin embargo, no tenían síntomas clínicos de deterioro cognitivo. Esto es muy importante. De ahí surge el concepto entonces de reserva, porque esto hace que la capacidad de reserva haya estas placas amiloides no hayan tenido un efecto clínico. Entonces, la reserva cognitiva va a tener variables genéticas, cerebro funcional, medioambientales, pero ¿qué pasa acá? Niñez y adolescencia y menos en la vida, en el envejecimiento es menor, digamos, en la creación de reserva, la producción de reserva, ¿no? Estos son los elementos que estuvimos viendo antes, la educación, el cociente intelectual premórbido, y vamos a ver que todos estos factores que haya menor prevalencia de demencia. Tanto la ocupación como las actividades de ocio, la actividad de tiempo libre en el estudio de este protocolo de reserva cognitiva dio como fundamental, ¿no? Porque esto es una actividad que el sujeto está motivado, que la quiere hacer, entonces aprende, cambia, se revitaliza. Por eso es una hipótesis que esas actividades de ocio hayan tenido tanto que ver con la capacidad de reserva y la actividad social, que ya hablamos antes. Genética, dieta, sueño, personalidad y estrés. Y todas estas entonces tienen una gran reducción que hablamos antes de riesgo cognitivo. Pero muchos trabajos entonces hablan que no es la educación sola, porque los sujetos que tienen mayor educación, la educación está vinculada al nivel sociocultural. No se la puede tomar como aislada, porque los sujetos que tienen mayor educación son los que mejor nivel económico tienen y entonces está ligado a otros factores que no se pueden estudiar aisladamente, digamos, ¿no? Las medidas de las neurociencias cognitivas del envejecimiento, ¿qué nos dicen? Que esta reserva se mide por 3 mecanismos. El mantenimiento, que son los mecanismos neurales, la plasticidad y la reparación, digamos, de lo que va pasando en nuestro cerebro por un daño o a medida que envejecemos. La reserva, que son estos factores acumulativos que tenemos, ¿no? Que le da la capacidad y la eficiencia neuronal, y la compensación, que es extraordinaria la compensación porque se reclutan mayor cantidad de neuronas para mejorar el rendimiento cognitivo. El mantenimiento es justamente la preservación de los recursos neuronales. Y la reparación continua del cerebro es como un edificio, ¿no? Que mi marido, que es ingeniero y que estudia ingeniería estructural, y justamente uno de los factores por los cuales un edificio se cae es la falta de mantenimiento. Muchas veces hacemos una homologación con esto, porque la falta de mantenimiento, la falta de plasticidad, en este caso del cerebro, hace que haya poca reserva. Entonces, el rendimiento cognitivo estable estaría asociado al mantenimiento con una disminución o mínima patología cerebral.
y está asociado a una menor disminución, fíjense, otra vez volvemos al volumen del hipocampo que tiene que ver con la memoria. Y una mayor actividad en la vejez podría llegar a contrarrestar el deterioro. Esto es lo importante, esto es lo importante, ¿sí? ¿Qué es la reserva cerebral? Se va a relacionar con la cantidad de neuronas y sinapsis del cerebro. Esta es la construcción física, fija, digamos, que traemos, que es lo genético, pero está modificable por este mantenimiento. Esta es la variación individual de los que yo les venía hablando, en las características estructurales del cerebro va a impactar en la calidad del envejecimiento y en las manifestaciones de patología cerebral. Y por último, el mecanismo de compensación, que es esta capacidad del cerebro para aumentar las redes. Saben que el modelo de funcionamiento cerebral es un modelo en red. Es todas las redes corticales, ¿sí?, que van a respaldar el rendimiento del cerebro, el rendimiento cerebral. Activación neuronal mejorada, ¿sí?, un cambio cualitativo en la activación neuronal y el uso de un proceso neuronal alternativo. Es decir, fíjense la maravilla que el cerebro puede hacer cuando aparece un daño, cuando aparece este cambio estructural en el envejecimiento. Acá veamos un ejemplo rápido. Este es una tarea, ¿no? Este es un comportamiento esperable. Este es el déficit asociado a la falta de mantenimiento. Este sería el comportamiento, el efecto de los mecanismos de reparación y plasticidad propias del cerebro, pero este sería la respuesta frente a una reserva óptima. Por eso digo que la reserva cognitiva es un camino de prevención, en un camino de prevención primaria de la salud, ¿no? En las nuevas perspectivas, las gerociencias, que es el aporte de las gerociencias a la clínica del envejecimiento, que es estudiar la biología del envejecimiento. Fíjense, las gerociencias une la investigación básica con la investigación clínica. Y entonces, las investigaciones, ¿cuáles son? La inflamación crónica, por ejemplo, que es fundamental en el estrés oxidativo y que es fundamental en el tema de enfermedad de Alzheimer y que es fundamental en todos estos factores que estuvimos viendo recién como mecanismos de falla, ¿sí?, de deterioro cognitivo. ¿Y qué se ocupa? ¿De qué se ocupan estas gerociencias? Comprender cómo la biología del envejecimiento va a militar las enfermedades crónicas. Estudia los factores y los efectos del proceso de envejecimiento sobre las enfermedades y brinda una visión holística, ¿no?, de las enfermedades, de las condiciones individuales, lo que podría conducir a intervenciones en varios niveles. Por eso se dice que este trabajo de investigación, que es tratar los procesos biológicos del envejecimiento y no solamente focalizarse en las enfermedades relacionadas con la edad. Aquí les quería mostrar el Centro de Gerociencias, que Gero se llama, en Chile funciona, en un trabajo que hacen la Universidad de Harvard y la Universidad de Chile, justamente sobre un estudio sobre envejecimiento saludable, que buscan identificar aquellos factores que van a incidir en que estas personas, ¿sí?, que sean más reacias a contraer enfermedades neurodegenerativas asociadas al envejecimiento. Y entonces estudian a hombres y mujeres de 80 años o más que estén sanos, que no tengan problemas severos de audición, visión o movilidad y que cuenten con un informante. Entonces estudian los factores de riesgo, ¿sí? Y estos resultados van a ayudar, se supone, a innovar en las estrategias de intervención y prevención. Entonces, ¿cuáles son las implicancias clínicas de todo esto que estamos hablando?
lo que vimos, controlar los factores de riesgo, la farmacología, las comorbilidades, evaluar las variables de impacto, aislamiento social, inactividad, nutrición, estrés, sueño, ¿no? Instrucción y actividad laboral, información de los beneficios de las acciones preventivas, información a la sociedad, crear espacios de interacción social y nuevos aprendizajes. Y un tema fundamental y último es la precaución en la información diagnóstica de demencia. Porque cuando se indica ahora que la demencia está diagnosticada muchísimos años antes, con los biomarcadores, antes de que aparezcan manifestaciones clínicas graves, se les dice a los pacientes que tienen Alzheimer, solo por tener la placa amiloide como biomarcador, sin tener en cuenta entonces estos mecanismos de reserva, que puede ser que progrese una enfermedad de Alzheimer, pero la reserva cognitiva va a ser un factor pronóstico de muchísima importancia a la hora de que el deterioro cognitivo leve progrese menos o quede estable. Así que por eso es muy importante incluir el concepto de reserva a la hora clínica, ¿no? De dar este diagnóstico sin tener en cuenta los recursos cognitivos que tiene el sujeto. Bueno, muchísimas gracias. Acá vamos a hacer, que me encanta esto, ¿no? Como esta película, este curioso caso, ¿no? Que cada vez se volvía más joven. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Edith, excelente charla. Acá te saludo también Marcelo Shapira, que dice, gracias, Edith, por tu charla. Qué importante es trabajar en geriatría con un gran equipo, principalmente de no médicos también, y felicitaciones por la charla. Bueno, gracias, gracias. No sé si habrá alguna pregunta o algo. Preguntas acá del auditorio, en realidad no hay, pero bueno, yo tengo algunas preguntas para hacerte, en principio. Mientras tanto, voy invitando a la gente que nos está escuchando a hacer preguntas, ya que te tenemos acá. Pero bueno, me gusta tu metáfora del edificio que se desmorona, un poco con lo que es la cognición. Y yendo a ese paralelismo, me pregunto si uno tiene un edificio que dejó durante mucho tiempo sin mantenimiento, ¿no? Y de repente contrata a un grupo de obreros de los más especializados Te llamo a mi marido que está para acá. Sí. para que me reformen todo el edificio y poder recuperar. Entiendo que con la neuroplasticidad uno puede llevar, digamos, ese grupo de obreros a que nos rehabilite de alguna manera el cerebro, pero no sé hasta qué punto, digamos, ¿no? O sea, ¿cuánto se podría recuperar? ¿Qué catch-up? ¿Hay algo escrito sobre eso? Sí, hay algo escrito porque sabemos que la neuroplasticidad llega hasta más de los 90 años ahora. O sea, pero tenemos que tener en cuenta, si vos haces, ¿no?, la metáfora del edificio, que la falta de mantenimiento a veces tiene fallas que no se pueden reparar, digamos, que ya vienen, ¿no? Pero de todas maneras podemos tener situaciones compensatorias, ¿no? Situaciones de reparación, intentar compensar, digamos, esto que ya tiene una declinación. Cuando el sujeto ya tiene una gran declinación cognitiva, lo que podemos hacer es parar, frenar la progresión con todas estas medidas que tienen que ser sistemáticas. O sea, Imagino también que debe haber una variabilidad interindividual muy importante, de acuerdo también a las áreas dañadas que no se puedan recuperar. Por ejemplo, me imagino que ese paciente que ha tenido un daño isquémico crónico y se le han muerto varias neuronas y tiene que ir a una determinada bueno, reserva neuronal. eso es mucho más difícil. No, pero a ver, no hablamos de patología, ahora hablamos de prevención, pero en las patologías es muy diferente la recuperación de un paciente con un daño focal, porque el cerebro responde, digamos, si es en el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho arma una nueva red funcional para compensar, pero en la demencia es mucho más difícil porque cada vez contás con menos estructura.
Claro, por Por todos eso, lados. claro, por eso es tan importante recuperar lo que el sujeto tiene, las conexiones semánticas de entrada, ¿no? En el deterioro cognitivo leve. Aumentar la red. Suponete, si sabemos que va a perder el léxico, darle sinónimos, sinónimos, empezar a trabajar con una mayor red para que a la hora de la pérdida tenga un recurso, ¿no? En relación, digamos, a eso que está en déficit, ¿no? O sea, y Claro. me parece que en relación también a esto, acá hay una pregunta, Sofi Mayorana nos pregunta, ¿puede dar algunos tips prácticos en relación a las terapias de estimulación cognitiva? Qué linda. Bueno, bueno, sí. Bueno, las terapias de estimulación cognitiva pensemos que trabajan sistemas de dominio. O sea, si una cosa es trabajar el lenguaje, otra cosa es trabajar la memoria. Entonces, supónganse, bueno, no sé si tengo tiempo de mostrarles, no sé si hay Sí, tiempo, 5 podría minutitos más tenemos, ir sí. a mis archivos y mostrarles algún tip práctico. A ver, ahora lo vamos a encontrar. Tardo poco. No hay problema, te esperamos A ahí. ver, no, me tengo que ir a mí. Después te quisiera hacer alguna pregunta también. Sí, cómo no. Eh, a ver, ahora les comparto. Bueno, acá lo tengo. Vamos a volver acá. Vamos a volver y vamos a volver a compartir. Bueno, entonces tenemos acá. Bueno, ustedes lo ven, ¿no? Sí, ¿Sí? Bueno, entonces supónganse, tenemos un trastorno de memoria, ¿no? Entonces, yo que dije que tenemos que tener un modelo conceptual de base. Si no lo tenemos, no podemos hacer nada. Podemos hacer algo, pero que no es lo mejor. Tenemos que saber un modelo, por ejemplo, este modelo postula 4 sistemas de memoria. Lo voy a pasar rápido. Es el modelo multicomponente de la memoria, ¿sí? Componentes interrelacionados, interactivos, ¿sí? Este es el modelo, por ejemplo, el que uso yo, de Schachter y Tulvin, que está ahora un poco reformulado, ¿sí? Pero que parece ser un modelo que funciona en la clínica, ¿sí? ¿Y qué sostiene? Que hay una codificación, que hay un almacenamiento, que hay una construcción de esto dentro del cerebro, reconstruye eso, y que hay una recuperación, ¿sí? Entonces hay operaciones a los que se somete una información a medida que atraviesa el sistema. Nosotros queremos aprender algo, entonces, ¿qué pasa? Entra la información, acá hay un input sensorial que puede entrar, fíjense, por alguno de estos sistemas sensoriales. Se hace una selección del análisis sensorial, se va a la memoria de corto plazo. Bueno, estas son partes de cómo se almacena, cómo se registran los índices de la información que entra. Se va a la memoria de largo plazo y se va a lo que son estos sistemas de representación, que es lo que nos interesa, cómo recuperar, que esto es lo que tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? Y sobre todo este sistema de representación episódica, que es lo que nos permite recordar lo que hicimos, ¿no? Semántica y procedural. Esto tiene una implicancia clínica, baja la clínica, ¿sí? Entonces, ¿qué cambia? El diseño de las escalas y cambia también las estrategias de intervención. Entonces, fíjense, un ejemplo práctico, cómo baja esto. Ahí está. Acá yo podría darle 4 palabras. Le podría decir, bueno, acuérdese, tomate, pava, saco y un juego de mesa. Sin embargo, no le digo eso. Y ajedrez, perdón. No le digo eso. Le digo, fíjense, acá hay una verdura. ¿Cuál era? Era el tomate.
hay un elemento de la cocina, ¿cuál era? Hay una prenda de vestir, hay un juego de mesa. ¿Y qué hago con esto? Que el sujeto tenga una estrategia, porque el modelo me dice que una codificación profunda va a tener una mejor recuperación. Entonces después yo le pregunto al sujeto, bueno, dígame las 4 palabras, pero supónganse que él no se acuerda, no las puede recuperar. Pero si yo le digo, había una fruta, ¿cuál era? Y entonces él va y la recupera, porque la almacenó, pero no tenía esa estrategia de recuperación rápida. Entonces, cuando él aprende que para almacenar tiene que codificar la información, esto lo va a ayudar enormemente en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, fíjense, ay, se me fue, vamos a ir al anterior. Fíjense que la episódica sucesos personales recuerda el pasado, hechos generales conoce el presente, el input este es perceptual, objetos perceptuales e identifica objetos. Entonces este sería, digamos, un ejemplo práctico de qué manera, digamos, la información va a poder trabajar esto, ¿no? Porque en el fondo este aprendizaje nuevo va a tener que ver con una función ejecutiva. Bueno, quería mostrarles porque a veces, digamos, el ejemplo práctico tiene que tener que ver con un modelo, no es dar el ejemplo, es saber. Entonces uno puede crear miles de tareas. Si uno tiene el modelo, puede crear la tarea. Si no lo tiene, no. Uno depende de una tarea fija, de una receta, por así decirlo, ¿sí? ¿Está claro? Perfecto. Gustavo, adelante. Te quería hacer dos preguntas, en verdad. Ah, Una muy que bien. tiene que Me ver encantó con eso. si vos considerás, porque no lo nombraste la cuestión, si la sexualidad y la genitalidad también juegan un papel en la prevención cognitiva, si o no lo cumplen o no hay estudios al respecto. Mira qué interesante. Mira, claro que sí, no lo mencioné como no mencioné muchos otros, porque era imposible el abarque, porque Porque no estamos en pero horario de protección al menor, está bien. no, era imposible abarcar todos los factores, pero por supuesto, hay muchísimo trabajo de sexualidad en el envejecimiento y a lo largo de la vida, pero esto tiene que ver con esta medida de bienestar psicológico. La sexualidad tiene que ver también con la sensualidad. No es solamente la sexualidad, es en cuanto un sujeto es deseante y se percibe como sujeto deseado por el otro. Solamente esto, hace que, digamos, implique una acción vital. Así que sí, está acompañado, forma parte de los factores de vitalidad, ¿no? Es decir, que como ser amado y amar, bueno, a lo largo de toda la vida es maravilloso, así que debe ser un buen factor de beneficio cognitivo. No, pero hay estudios, ¿eh? Bien. Eh, hay estudios hechos. Lo otro que te quiero preguntar es una especie de sugerencia o toma de partido tuya al respecto. Hace ya tiempo, hace 3 décadas que, por supuesto que lo vamos a referenciar, Polo Salvarezza ya nos hablaba de Ah, la polimericación y nos hablaba de la sí, sí. polifarmacia y de la medicalización, y se medicalizaba y se prescribía medicación para la tristeza, para el estrés, para la Mm. infelicidad, para los problemas sociales, para los problemas económicos. Y esa es la polifarmacia que vos estabas hablando, esa Sí, medicalización sí, integrativa. Y exactamente hoy en eso. día comienza tempranamente, ya no es para los Sí, viejos, empieza muy sí, tempranamente. es verdad. La pregunta concreta es, ¿cuál sería la estrategia desde el propio ámbito en el cual estamos inmersos para instruir o para convencer a quienes hacen esas prescripciones? Bueno, pero lo que pasa es que eso tiene que ver con la educación médica.
Eso Por ya eso tiene que ver con la educación médica y eso debería estar incluido en la misma enseñanza de la medicina. En el En currículum. todos estos posgrados que hacen de psiquiatría, bueno, Marcelo dirige un posgrado interesante, entonces debería estar incluido, porque digamos que la atención médica ahora, institucionalizada, rápida y especializada, es decir, esta figura del médico de cabecera y todo esto que se ha perdido, hace que, bueno, el sujeto va a cada uno de los especialistas, le recete cada una de las cosas. Y esto tiene que ver otra vez con las políticas públicas en salud. Esto excede, digamos, la especialidad. Es una visión de la medicina que tiene que ser trabajada ahí, en el ámbito médico. Y esto me parece que hay poca gente que pueda estar trabajando en esto en educación médica. Porque es terrible, te digo, me llegan pacientes que están polimedicados y que muchas de las medicaciones son factores inhibidores de la cognición. Entonces al paciente, al no poder, al perder la memoria, está cada vez anímicamente cada vez peor. Eh, y bueno, este es un problema. Y bueno, Y no, no podemos... no pagará consecuencias los jóvenes que ahora están polimedicados en un Y futuro cuando tengan la vejez. No solo los seguramente, viejos, sino los más jóvenes, ¿no? no, Como vos hablaste que seguramente. había que prevenir Y sí, desde sí, tempranamente. pensando el futuro, eso es lo que yo quiero. Trabajar en ese tipo de prevención. Porque está visto que, suponete, el alcoholismo, el tabaquismo, el consumo de drogas, no sabés los trabajos que justamente en el seminario que hicimos con Marcelo, en el italiano, hablamos de lo que era todos estos factores, cómo impactaban en la cognición en el envejecimiento. El consumo, la violencia, el tabaquismo, el alcohol, en fin, una cosa impresionante. Entonces, lo que pasa es que el joven no se proyecta viejo. ¿Entendés? Es la gran omnipotencia, no se proyecta viejo. Y entonces ahí es donde hay que trabajar. Y eso hace lo que hace la solidaridad generacional, que él pueda ayudar a una persona mayor, sintiéndose que va a llegar a ese lugar. Pero esto es todo un trabajo que no lo puede hacerse en forma individuales. Son políticas públicas, políticas sociales. Por eso te decía la importancia de tu aporte en todo esto, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Perdón que ya voy cerrando porque estamos pasaditos, Sí, pero sí, bueno, me imagino. muchísimas gracias de nuevo, Edith. Un placer. Obviamente me encantó tu charla. Bueno, Bueno, Gustavo, gracias por ser mi compañero este año de las reuniones científicas. Y de mi parte, simplemente eso. Un saludo grande a todos los que nos están escuchando y bueno, bueno. deseo la parada. Muchísimas gracias, Yamila. Muchísimas gracias. Me encantó compartir todas estas ideas y transmitir todo esto con ustedes. Muchas gracias. Gracias a Bueno, vos. gracias a Muchas vos. gracias a todos. Hasta Chao. luego. Nos Gracias. veremos pronto. Nos veremos Sí, el año seguramente. próximo u otros que estén Eso, coordinando el eso. tema. Muchas Chao, gracias. chao, chao. Chao. Hasta pronto.